los dejo con el doctor Luis Quiñones, que nos va a ilustrar sobre lo que mencionábamos de la farmacogenética. Un segundo que te voy a... Un segundo que te voy a presentar, un segundo. ¿No? Luis Quiñones es bioquímico, profesor titular de la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación corresponden a farmacología y toxicología, donde posee más de 130 publicaciones científicas y también tiene 14 capítulos de libros, 6 patentes farmacéuticas, es editor asociado de diferentes journals y actualmente es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenética y Medicina Personalizada, Solfagem, y miembro de la sección farmacogenómica de la Red Latinoamericana para la Implementación y Validación de las Guías Clínicas. Así, con la experiencia que tiene muy amplia en esta área, le doy la palabra al doctor Luis Quiñones. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Mariela, muchas gracias a la organización. Gracias a ustedes por quedarse aquí en esta sala en este momento. Se les agradece mucho. No queríamos estar tan solitos. ¿Ah? Así que muy bien. Bueno, voy a lo que me corresponde. Les voy a hablar del impacto de la genética de poblaciones aplicada a la farmacogenómica. Los voy a llevar un poco hacia el lado más de la farmacología que de la genética. Y vamos a dar la visión de la red que me toca coordinar, que es RELIVAF. Estamos hablando de variabilidad, estamos hablando de ancestría, estamos hablando de cómo somos todos distintos. Bueno, eso se aplica perfectamente a la farmacogenómica, que es una de las herramientas más fundamentales de la medicina personalizada. Y esta variabilidad que parece tan novedosa en términos farmacogenéticos o farmacogenómicos, en realidad no es tan novedoso. Fíjense ustedes que en el año 1892, el primer texto de Principio y Práctico de la Medicina establecía, si no fuera por la gran variabilidad de los pacientes, la medicina podría ser considerada una ciencia y no un arte. En esa época en que la medicina era considerada el arte de la medicina porque no teníamos parámetros objetivos para analizar. Entonces, fíjense ustedes que la farmacogenómica sea una disciplina que es base de esto, hace un tema muy importante. ¿Y cómo lo vemos desde el punto de vista más farmacológico? Si tenemos un grupo de personas que son sometidas a un tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que vemos habitualmente? Habitualmente vemos que algunas personas responden bien, que algunas otras personas responden parcialmente y que algunas otras personas no responden. E incluso encontramos dentro de todas esas personas algunas que tienen reacciones adversas, lo que llamamos eficacia, variabilidad en la eficacia, y seguridad o toxicidad, variabilidad en la seguridad del medicamento. Estos son los focos de la farmacogenómica. Y uno podría decir, bueno, pero la mayoría de la gente responde, según los estudios clínicos, a la aplicación farmacológica que ya está establecida. Pero los estudios genómicos establecen que el 99,9% de la población cae en alguno de estos dos extremos con algún medicamento. Por lo tanto, todos, o prácticamente todos, vamos a tener alguna reacción adversa o alguna falla medicamentosa. ¿Cómo determinar eso? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo verlos? Lo pueden ver en una farmacocinética. Ahí tienen ustedes farmacocinética de metadona y de zolpidem. Vean ustedes esas curvas, cada una es de un paciente. Los niveles plasmáticos, las concentraciones máximas, la velocidad de eliminación, los clearance, son absolutamente distintos. En el caso del zolpidem, por ejemplo, que es una tesis de mi laboratorio, ustedes pueden ver la curva roja con niveles plasmáticos de 80 nanogramos por ml versus la curva verde con más de 350. Obviamente que hay una diferencia enorme en niveles plasmáticos y ese fármaco es para conciliar el sueño. Ahora nos explicamos por qué algunas personas tomamos medicamentos para dormir y no nos hace nada, y otros sí, porque tenemos niveles plasmáticos elevadísimos.
Esta variabilidad no solo es en la eficacia, también en la toxicidad. Fíjense ustedes, serios efectos adversos como el síndrome de Stevens-Johnson pueden ser observados debido a variaciones genéticas en las enzimas metabolizadoras de algunos fármacos como la motrigina, ácido valproico, carbamazepina, etc. Por lo tanto, parece relevante. Y desde el punto de vista de salud pública, es más relevante aún. Fíjense ustedes, 5,3% de las admisiones hospitalarias en Estados Unidos eran a causa de reacciones adversas. Eso se traduce en 136.000 millones de dólares, que es más que la suma de la patología cardíaca y la diabetes juntos, en gasto. Y nosotros no nos preocupamos tanto. ¿Qué pasa en Europa? En Europa, entre el 5 y el 11% de las personas tienen esta reacción adversa y también se traduce eso en 63.000 millones de euros. Ven ustedes la cantidad de dinero que se gasta en reacciones adversas para que hablamos de la falla de eficacia. En Latinoamérica estamos en deuda, no tenemos mucha información y la información que tenemos es parcial. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la farmacogenómica? Tomar a toda una población, hacerle una prueba de ADN, y por eso estamos aquí, y separar a las personas en aquellas en que el fármaco va a ser seguro y efectivo, aquellas en que va a ser seguro pero no va a ser efectivo, aquellas en que va a ser inseguro y tampoco efectivo, y aquellos en que va a ser inseguro pero va a ser efectivo, como por ejemplo la quimioterapia, ¿cierto? Esta distribución, es decir, la podemos establecer a través de un análisis genotípico para obtener un fenotipo, una respuesta. Pero una vez que nosotros, los científicos básicos clínicos, logramos tener esta prueba, no basta con eso. Tenemos que convencer a las autoridades sanitarias y tenemos que hacer pruebas de validación clínica. Esencialmente estudios prospectivos con pacientes, estudios intervencionales que muestren que estas pruebas sirven. Eso se ha hecho y ya existen 8 a 12 pruebas aproximadamente que están validadas y que están aprobadas por la FDA, por la EMA, etc. Es decir, desde el punto de vista más genético, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar polimorfismos genéticos, no necesariamente patológicos, estamos hablando de variabilidad solamente, en genes que son de origen farmacocinético o farmacodinámico, transportadores, enzimas metabolizadoras, etc., para observar variabilidades en la eficacia y la toxicidad. Y de acuerdo a eso, ya se sabe que hoy podemos separar a las personas en diferentes fenotipos. Personas que son metabolizadores ultrarrápidos, metabolizadores extensivos, intermedios y pobres o lentos. Y de acuerdo a eso podemos clasificar distintos. Genotipo, fenotipo. Hacia allá vamos. La FDA no se ha quedado atrás. El año 2013 lanzó una tabla de marcadores farmacogenéticos. Hoy en día más de 200 medicamentos tienen indicación farmacogenética por la FDA. Un ejemplo es la variación genética de dihidropiridina deshidrogenasa, que cuando está presente se generan reacciones adversas severas a 5-fluoruracilo, que es un fármaco que se usa en cáncer gástrico, en cáncer colorectal, por ejemplo. Y, por lo tanto, hacer esta prueba puede evitar esa reacción adversa severa, incluso letal. La FDA ha aprobado diversos kits farmacogenómicos y la Agencia Europea de Medicamentos tiene alrededor del 20% de sus medicamentos con indicación farmacogenética. Es decir, cómo nosotros podemos aportar está clarísimo. Hay un consorcio internacional denominado PharmBar, donde ustedes pueden encontrar todas las variaciones genéticas en genes farmacogenéticos o farmacogenes. Un consorcio en Estados Unidos, que es el CEPIC, al cual pertenecemos, que es para la implementación clínica de estas variaciones genéticas y guías para ello. Y ese es estadounidense. Y un consorcio europeo, que es el Deutsche Pharmacogenetic Working Group, que también hace los mismos lineamientos, las mismas guías para poblaciones esencialmente europeas. Un ejemplo es este algoritmo de dosis de warfarina que muchos pueden conocer, que se aplica, aprueba en Estados Unidos por la FDA del 2006 y que implica la determinación de variantes genéticas en 2 genes que son relevantes para el metabolismo de warfarina, que son, por ejemplo, el blanco de acción,
que es el gen VCORC1, y la enzima metabolizadora CYP129. Pero además variantes o variables clínicas como el sexo, la edad, el peso, etcétera, lo cual genera un modelo que da alrededor de un 60% de valor predictivo, y hoy en día ese modelo ha sido actualizado y tiene alrededor de un 72% de valor predictivo. Es un algoritmo de dosis. Ustedes con ese algoritmo pueden determinar la dosis que requiere el paciente y no estar probando empíricamente cada vez. Los estudios de genoma completo han demostrado que estos genes son relevantes. Fíjense ustedes, CYP129 y VCORC1 son los genes más asociados a dosificación de warfarina. Y también se plantea un tercer gen que en algunos algoritmos de warfarina existen y en otros no, porque son variables de acuerdo a las poblaciones. El problema es que, por ejemplo, este gen, que es el blanco de acción de warfarina, tiene genotipos variables dependiendo de las poblaciones. Y, por ejemplo, el genotipo GG, que es de baja sensibilidad a warfarina, se presenta mayormente en personas de origen africano. Y el genotipo AA, que es de alta sensibilidad a warfarina, se presenta esencialmente en asiáticos, estando los blancos o los mestizos entre medio. Esta dice relación con una selección que ocurrió en el tiempo, debido a hábitos alimenticios esencialmente, puesto que históricamente los asiáticos consumían más vegetales verdes que contienen un alto contenido de vitamina K. Y eso hace que no requieran tantas dosis de warfarina porque ellos tienen niveles de vitamina K elevados y warfarina emula la acción de la vitamina K. Por eso es que si alguien está en tratamiento con algún antivitamínico K, que puede ser warfarina o acenocumarol, siempre el médico le restringe el consumo de vegetales verdes porque altera la dosificación. Y aún en América Latina, que se han definido algoritmos farmacogenéticos para warfarina, también hay variabilidad. Y por eso se ha tenido que desarrollar nuevos algoritmos de predicción de la dosis de warfarina, por ejemplo en Colombia, por ejemplo en Puerto Rico, en Brasil, en donde los genes y las variantes genéticas presentan diferencias y por lo tanto se ha tenido que adaptar diferentes algoritmos. Y en Chile, que somos un poco porfiados, nosotros usamos, en vez de warfarina, acenocumarol, que es otra warfarina, es otra cumarina, y por lo tanto teníamos que desarrollar nuestro propio algoritmo. Nuestro grupo de laboratorio desarrolló nuestro algoritmo para dosificación de acenocumarol, que es muy interesante, yo se los voy a mostrar. Este es el algoritmo. Se trata de un sistema que permite determinar la dosis de acenocumarol que el médico debe prescribir. Y ustedes tienen ahí las variables: el sexo, la edad, el INR inicial, que es el índice de coagulación, el índice de masa corporal y las variantes genéticas de los genes CYP129 y VCORC1. ¿Cómo se usa esto? Es bastante simple en realidad, cuando uno llega a definir este algoritmo. Si quieren calcular una dosis, ustedes necesitan estos datos: sexo, edad, índice INR inicial, índice de masa corporal del paciente y las variantes genéticas determinadas en el laboratorio. Reemplazan estos datos en la ecuación, despejan el valor de WTD, que es la dosis terapéutica semanal, y al despejar obtienen la dosis que debiera tomar el paciente. Este es un caso real de una paciente que es mi madre y que toma 8 miligramos semanales debido a una dosificación con el algoritmo. Este es un estudio interesante en donde se mezcla, fíjense ustedes, toda la información farmacogenética de las bases farmacogenéticas con el proyecto 1000 genomas, y se establece que muchas variantes farmacogenéticas son marcadores informativos de ancestría. Y a su vez, algunos marcadores de ancestría tienen implicancias en los cambios de dosificación y por lo tanto tienen influencia farmacogenética. Tenemos que juntar las cosas, tenemos que hacerlo de esa manera. Pero
En este estudio, como ustedes bien saben, en el Milgenoma, incluso en la base de datos de farmacogenética, la participación latinoamericana es muy baja. Vean otro caso. Ahí ustedes tienen el caso de una enzima que es muy importante, CYP2D6, es una enzima metabolizadora de esencialmente agentes de uso psiquiátrico, en que alteraciones, ya sea el ser metabolizador pobre o el ser metabolizador ultra rápido, alteran la dosificación e incluso pueden ser letales. Hay informaciones, publicaciones respecto a la letalidad. Y fíjense ustedes que los metabolizadores ultra rápidos están principalmente presentes en Norte de África, en Oceanía, y los metabolizadores pobres están presentes esencialmente en Europa. Entonces, por ejemplo, los ultrametabolizadores tienen restricción de uso de codeína, porque estos metabolizan la codeína a su principio activo, que es la morfina, y que es un fármaco altamente tóxico. Y por lo tanto, también se han reportado casos de muerte por ser metabolizador ultra rápido. Tienen prohibición de uso de codeína. Y los metabolizadores pobres, que metabolizan poco, hay reportes internacionales en que la baja metabolización de fluoxetina hace que los niveles plasmáticos sean muy altos y eso produce toxicidad que ha sido letal en muchos casos. Por lo tanto, los metabolizadores pobres tienen restricciones de fluoxetina. Latinoamérica, de nuevo, poco tenemos, pero les voy a mostrar lo que tenemos. Fíjense que esta es una caracterización de cómo somos en el mundo respecto a la posibilidad de presentar un fenotipo anormal de CYP2D6, o sea, de ser metabolizador pobre o ultra rápido, para esta enzima que es tan relevante en psiquiatría. Y vean aquí, Argentina tiene más de un 50% de probabilidad de tener alteraciones en el metabolismo, pero Perú tiene casi como un 10%. Es decir, en América Latina también tenemos variabilidad en respuesta farmacológica. Es importante que lo abordemos. En el mundo, la distribución de fenotipos para esto, por ejemplo, implica que los metabolizadores pobres están esencialmente en Europa. Los metabolizadores intermedios están en Europa y África, y los metabolizadores ultra rápidos están en África. Metabolizadores ultra rápidos. La distribución en América Latina, hay algunos datos. Nosotros sabemos que en Chile tenemos menos del 1% de metabolizadores ultra rápidos, lo cual es bueno en algunos casos para dosificaciones con, por ejemplo, codeína en jarabe para la tos. La distribución en el mundo de diferentes enzimas metabólicas como CYP2C9, CYP2D6, ambos para psiquiatría, por ejemplo, CYP2C9 para anticoagulación o para ibuprofeno, SLCO1B1 para estatinas, se distribuye de manera distinta en términos de metabolismo y los latinos que estamos aquí, con información bien escasa, somos distintos al resto del mundo. El corolario es que entender la genética de población y su aplicación en la farmacogenómica es de alta relevancia, sobre todo en salud pública. Incluso los consorcios mundiales de Estados Unidos y Europa no se deciden si un genotipo da o no da un mismo fenotipo. El CEPIC, que es el consorcio estadounidense, describe para un caso que las personas son metabolizadores rápidos y el consorcio europeo que son metabolizadores normales. Por lo tanto, hay discrepancias y eso es lo que necesitamos resolver. El primer texto de medicina personalizada en el subtítulo dice la aparición de la revolución farmacogenómica y es un texto médico esencialmente. En la contratapa el texto dice las 5 R's. La dosis correcta de la droga correcta, para la indicación correcta, para el paciente correcto, al tiempo justo. Pero a esto le falta algo. La etnia correcta. Y yo le he agregado una 6ª R. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Tenemos una diversidad en términos de ancestría. Somos muy variables, desde amerindios puros hasta africanos casi puros, con mezcla intermedia. Y por lo tanto, los grupos étnicos difieren en la prevalencia de biomarcadores farmacogenómicos, por tanto, en las necesidades de dosificación y en la susceptibilidad a las reacciones adversas.
hay que abordarlo. Al 2016, fíjense ustedes, esta era la iniciativa farmacogenómica en el mundo. Y se decía que en Latinoamérica no había nada de iniciativas relevantes en farmacogenómica. Era medianamente cierto, pero es injusto para, por ejemplo, el doctor Guilherme Soares Kurz de Brasil, que en 2003 creó la red Fargen, que es una red de farmacogenética en Brasil, y para el doctor Adrián Llerena, que creó el RIVEF, que es una red de investigación en farmacogenómica que él dirige desde España, todavía mantiene. Pero sabiendo que había muy poco, nosotros en el 2014 iniciamos toda una cruzada, digamos, para juntar investigadores de farmacogenómica. Hicimos esta primera publicación para entender la farmacogenómica en Latinoamérica. 2014, 2015 creamos la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada. El 2019 creamos la Red Latinoamericana para la Implementación de Guías Clínicas Farmacogenómicas, que es principalmente de lo que le estoy hablando. Ahí está nuestra red, donde tenemos 116 participantes de 17 países y una red altamente productiva. Ahí está la página web. Los que les interese el área y quieran participar pueden escribirnos para participar de esta red. Tenemos coordinadores por país. Cada país tiene un coordinador para la red y hacemos todo un proceso productivo. Hemos publicado libros, capítulos de libros. Tenemos aquí un árbol de publicaciones, 78 publicaciones WOS en la red, en el marco de la red, 20 cursos, 100 conferencias, 4 research topics en revistas Q1, 2 laboratorios nuevos creados bajo el alero de la red y un diplomado transversal que va en su segunda versión. Próximo año en la siguiente versión. En una de las últimas publicaciones de la red, ven ahí que hay muchos participantes. Nosotros publicamos varias cosas, pero una cosa muy importante es que una de las barreras más importantes para la implementación farmacogenómica es que tenemos insuficiente caracterización de la variabilidad farmacogenética en Latinoamérica. Y ahí es donde toda la Asociación Latinoamericana de Genética tiene un rol muy fundamental. Eso no ha variado desde 2014, fíjense ustedes, prácticamente. Y también que necesitamos guías clínicas para Latinoamérica, lo cual ya estamos configurando. Va a salir la primera guía clínica, prontamente espero, para que ustedes la puedan ver. La farmacogenómica se ha desarrollado con la genómica en paralelo. Fíjense ustedes que la primera publicación farmacogenómica fue el 59 y eso fue poco después del descubrimiento de la estructura del ADN. Y en el año 99 esto empieza a aumentar en términos de publicaciones, que fue el mismo momento en que se secuenció el primer cromosoma. Y al mismo tiempo de las publicaciones, fíjense ustedes, los estudios clínicos empezaron a incorporar la farmacogenética para caracterizar a los pacientes de los estudios clínicos. En Latinoamérica vamos un poco más atrasados, partimos más tarde, pero seguimos la misma secuencia. Somos poco productivos en términos de publicaciones y en términos de estudios clínicos, algunos solamente. Publicamos el 3,44% de las publicaciones mundiales y participamos en el 2,45% de los estudios clínicos con base farmacogenómica, siendo que somos más o menos el 8,3% de la población mundial. Hay trabajo que hacer, como decimos en mi país, hay pega que hacer, ¿no? Y esas publicaciones nacen, fíjense, la primera publicación, y esta es una secuencia de publicaciones que les quiero mostrar, es en Chile, en atacameños, en un estudio que se consideraba ecogenético, que caracterizó la variabilidad del alcohol deshidrogenasa. Posteriormente, en Panamá y Colombia se hicieron estudios en amerindios y también en población mestiza, y se caracterizó cuántos metabolizadores de un tipo había, y fueron las primeras evidencias en esos países. En México, en Durango, el año 2005, se publicó una asociación fenotipo-genotipo para los tepehuanos. Fue muy interesante porque después, en paralelo, se hizo un estudio en mestizos y se observó que en los tepehuanos había solo metabolizadores extensivos o normales. Pero en los mestizos teníamos de todo tipo de metabolizadores. Ahí el mestizaje generó un aporte importante.
Después en Uruguay también se hizo una caracterización fenotípica usando una prueba que es de dextrometorfano en población sudamericana, esencialmente mapuches, y en poblaciones mestizos que nuestro grupo participó ahí. Pero una cosa interesante al respecto es que, por ejemplo, un gen, que es el gen CYP1A1, que metaboliza hidrocarburos policíclicos y algunos fármacos, se encontró que estaba asociado directamente con la ancestría amerindia mapuche en este caso. Y se ha reportado la frecuencia más alta en el mundo en mapuches de un gen y de una variante genética que hoy en día está siendo postulada y está en estudio fase 3 como un marcador de cáncer de pulmón por exposición a tabaco. Por lo tanto, hay toda una secuencia. Aquí hay estudios en Cuba, en Venezuela, en Chile nuevamente, en población del Caribe, Costa Rica y Nicaragua, y ahí se fueron sumando. Les quiero destacar esta publicación que es en caribeños, en Puerto Rico esencialmente, caribeños de Puerto Rico, en donde este es el algoritmo de dosificación de warfarina que se hizo originalmente, que se adaptó posteriormente tomando marcadores de ancestría y haciendo reconocimiento a las mezclas que se generaban, y con eso se mejoró el porcentaje o el valor predictivo de la prueba. Y como última publicación que les quiero mostrar es esta publicación del consorcio RIVEF, que dirige el doctor Adrián Llerena y que colabora con nosotros, en que analiza 3 genes que reportan más o menos el 25% del metabolismo de los fármacos de uso cotidiano y el análisis de ancestría que hay en Latinoamérica y la asociación que hay con la respuesta. No voy a adentrarme en eso, solo se las voy a mostrar. Como última parte, les muestro un estudio que fue realizado en Europa el año pasado, fue publicado el año pasado, en donde se tomaron un panel de 12 farmacogenes que metabolizan alrededor de 44 fármacos y que es un estudio multicéntrico con casi 7.000 pacientes europeos, en donde el uso de este panel preventivo antes del tratamiento, o sea, adaptar el tratamiento de acuerdo al panel farmacogenético, llevó a disminuir en un 28% las reacciones adversas, y eso se tradujo en miles de millones de euros. Y además se estableció que esto era costo efectivo para el sistema público y el sistema privado. Entonces, el primer país que acogió esto fue España, y España hoy en día es el único país europeo y del mundo que tiene en su sistema de salud un panel farmacogenético pagado por el sistema de salud para todos sus habitantes, y ahí pueden ver los fármacos y pueden ver los genes que se utilizan y los marcadores que se utilizan para eso, liderados por el doctor Adrián Llerena, que está presente ahí en esa fotito. Entonces, solo para terminar, les muestro esto. ¿Qué no sería lindo, digamos, llegar con nuestros genotipos a tomar la dosis apropiada de lo que a nosotros nos hace bien? Pero esto no solo denota algo para reírse, sino que denota que hay conocimiento, porque el médico tuvo que prescribir un análisis farmacogenético. El paciente tuvo que entender eso. El paciente tuvo que ir a un laboratorio donde se hace el perfil farmacogenético, y el farmacéutico debe entender lo que significa esto para poder prescribir. Entonces hay multidisciplinariedad, que es lo más importante en la farmacogenética. Yo después de esta reunión me voy a una reunión de farmacología. Necesito las dos visiones, y la participación en las asociaciones de genética humana, me ha servido muchísimo para el desarrollo de la farmacogenética en Latinoamérica. Los invito cordialmente al 6º Congreso de Farmacogenómica y Medicina Personalizada, que va a ser en septiembre del 2025 en Antigua, Guatemala. Y para terminar, solamente decir que quiero agradecer a la RELAC, que en sus últimos 2 periodos ha aportado a la farmacogenómica de manera importante. Te agradezco a ti que me hayas invitado, que me has invitado a varias cosas, a Elías, que me ha invitado a unos podcasts y unas reuniones importantes. Nos han ayudado mucho y por lo tanto no puedo más que agradecer,
y también a la Organización Panamericana de la Salud, que recientemente nos ha incorporado para discutir el tema de la farmacogenómica en Latinoamérica. Muchas gracias. Invito amablemente al doctor Ignacio Sarante, por favor, para que nos exponga. El doctor Ignacio Sarante es médico genetista, magíster y doctor en biología y ciencias biológicas de la Universidad de Javeriana y una experiencia de 20 años en genética clínica. Él es parte y profesor titular del director del Instituto Genética Humana de la Universidad de Facultad de Medicina Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es el presidente de la Federación Colombiana de Médicos Genetistas. Es asesor del programa de vigilancia y seguimiento de niños con defectos congénitos de la Secretaría de Salud de Bogotá y es el jefe del Servicio de Genética y coordinador de enfermedades huérfanas en el Hospital Universitario San Ignacio. El micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias a la RELAC y a los organizadores del evento. El objetivo de este simposio es hablar de cómo formar redes, porque finalmente es la RELAC, la ALAP, todos somos unas asociaciones que queremos comunicarnos entre nosotros y que sabemos que el potencial que podemos tener si trabajamos juntos es mucho mayor a que si trabajamos cada uno por separado. Así que esta es la RELAMC. No sé si somos buenos poniéndole nombres a nuestras asociaciones. Suenan un poco raro, pero nada, yo creo que el espíritu es que trabajemos juntos. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo trabajar en esto. Entonces, para los que no están habituados al tema de malformaciones congénitas o de defectos congénitos, como ahora se están llamando mucho más, es importante porque cuando los países hacen el tránsito de pasar de morir sus niños o de enfermarse sus niños de enfermedades infecciosas a lograr salvarles la vida por las diarreas y las infecciones respiratorias, la mortalidad infantil empieza a tener un impacto muy grande, los defectos congénitos y por supuesto las enfermedades genéticas. Así que ya nuestros países que han logrado disminuir las mortalidades infantiles tan altas que teníamos, ahora nos debemos preocupar por las malformaciones congénitas o los defectos congénitos. Y la RELAMC va a ser entonces una red regional que conecta a diferentes países para poder tener información de mayor robustez sobre la frecuencia de los defectos congénitos. Aquí en esta fotografía estamos en un hotel en Caxias do Sul, en Brasil, al sur de Brasil. Y esta RELAMC salió de otro proyecto que también tiene un nombre más o menos impronunciable, que es el ECLAMC, termina en C, el ECLAMC, que es el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas. Este estudio es tal vez uno de los más antiguos del mundo, empezó por allá en el año 68 y lo que hace es evaluar las frecuencias y los factores de riesgo asociados a los defectos congénitos, principalmente malformaciones estructurales. La razón para que uno tenga que unirse cuando trabaja en malformaciones congénitas es que en cada hospital nacen muy pocos niños con esas malformaciones. Así que así sea un hospital donde nazcan 500 o 600 niños al mes, los que nacen con malformaciones pueden ser 5, 10 máximo. Y por cada malformación nacerá uno cada 3 o cada 6 meses. Así que yo no podría hacer estudios realmente que tengan el poder suficiente para encontrar las causas de los defectos congénitos si no tengo un tamaño de muestra muy grande. Por lo tanto, unirse con otros hospitales y unirse con otros países es lo que nos debería permitir tener la robustez estadística necesaria para encontrar cuáles pueden ser las causas de estos defectos congénitos. Así que esa sería la justificación básica de por qué necesitamos unirnos en grupos. Aquí están los coordinadores, principalmente están desde Argentina, el doctor López Camelo, con Mariana, que es la que siempre nos ha ayudado.
Tenemos un comité directivo que pertenecemos personas de Bogotá, Brasil y Costa Rica, y quien ha realmente liderado el proceso desde el inicio, que es la doctora Ieda Orioli, que está actualmente en Brasil. ¿Qué queremos hacer? Entonces, lo que les contaba era que tenemos una detección y reporte ilimitado de anomalías. También las llamamos anomalías congénitas. Ahí tendríamos 3 nombres que pensar: anomalías congénitas, defectos congénitos y malformaciones congénitas. Los 3 nombres son terribles. Decirle a un bebé que nació, decirle a la mamá es que su hijo es defectuoso, es doloroso también. No hemos encontrado una mejor nomenclatura para hacerlo, porque pues no se siente bien cuando se transmite esa información, pero es lo que se utiliza en general en el mundo el término de defectos congénitos. Cuando uno mira lo que hace cada país, uno se da cuenta que a cada país le gusta hacer su vigilancia de manera diferente. Así que hay países que vigilan solamente en el momento del nacimiento. Hay países como Colombia que vigilamos desde la etapa prenatal hasta el año de vida, y hay otros países que vigilan durante los primeros 2 meses, 5 meses, etc. Y cuando uno va a ver las metodologías que utilizan, entonces algunos tienen un listado de defectos congénitos que son los que les interesa vigilar, porque es posible que esos sean los que más carga de morbimortalidad tengan. Y en otros países se vigilan hasta las anomalías menores. O sea que esa heterogeneidad que se tiene al hacer la vigilancia también genera dificultades para poder hacer realmente un análisis de la información. Por lo tanto, lo que queremos es tratar de saber en qué parte somos parecidos en esos sistemas de vigilancia, y por lo tanto que los datos, después de pasar por ahí, por ese análisis preliminar, los datos tengan mucha más confidencialidad y podamos saber con mucha más tranquilidad la frecuencia de esos defectos congénitos. ¿Qué hacemos nosotros y para qué sirve tener estos sistemas de registro? Entonces, estas estrategias, lo que necesitamos es fortalecer la vigilancia. Necesitamos que cada vez que nazca un niño con un defecto congénito, o inclusive cuando está en el útero, podamos registrarlo en un sistema que sepamos cuántos niños aparecen con estos defectos. Debemos establecer el protocolo, pero necesitamos compartir la información y colaborar en la investigación para poder tener datos suficientemente fuertes para poder dar respuestas. Lo que hemos venido haciendo con esta asociación, con esta unión, con esta RELAMC, es estudios conjuntos sobre las causas de anomalías. Tal vez la principal es las cardiopatías congénitas. Es en general lo que más niños mata en el mundo, el grupo de defectos congénitos. Tenemos mecanismo de intercambio de datos, que es también difícil intercambiar datos. Uno cuando piensa, creo que todos, o no sé, según en lo que trabajen, por lo menos en mi trabajo, si me quitaran Excel, no podría volver a trabajar en la mayoría de cosas, ¿no? Y así funcionan la mayoría de universidades y de grupos. Generar directrices comunes de cómo recolectar esos datos y, por supuesto, estar de acuerdo en cómo podemos dar respuesta a los defectos congénitos. Piensen hoy en día que pasó en el 2014 a 2016, estuvo, yo diría, no la pandemia, pero yo creo que se puede catalogar más o menos de pandemia de Zika. Y ahora tenemos una inquietud muy importante con el virus Oropuche. Ya acaban de salir en estas semanas publicaciones donde el virus Oropuche puede estar causando daño al sistema nervioso de los bebés que están en etapa prenatal. O sea que necesitamos sistemas como estos, porque cuando uno mira la frecuencia de niños que tengan microcefalia, o sea, cabeza pequeña, por un virus como estos, son muy poquitos. Y si nosotros no tenemos una gran red para evaluar en todos los países si eso también está sucediendo, va a ser muy difícil que encontremos este tipo de epidemias. Epidemias de teratogénicas de virus, teratogénicas de fármacos, teratogénicas de factores ambientales que no conocemos, pero que la única manera de protegernos es teniendo un sistema de vigilancia que ojalá cubra muchos países.
La estructura de red lo que intenta hacer es tener nodos en los diferentes centros en cada país y cada nodo cuenta con expertos y representantes de varios sectores según cómo se esté haciendo la vigilancia en cada uno de los países. Estos son los que están vinculados actualmente a la RELAMC. Empezamos acá arriba desde Nuevo León. A mí siempre me ha impresionado México. Yo vengo trabajando desde hace unos 25 años con sistemas de vigilancia regionales y México, curiosamente, siempre ha sido muy heterogéneo, siempre ha tenido sistemas separados, o sea, hay regiones que lo hacen muy bien, pero no tienen un sistema nacional de vigilancia, por ejemplo. Y eso me ha parecido curioso cómo funciona México. Fíjense, los amarillos son registros regionales, no son registros nacionales. Costa Rica tiene un registro nacional. Costa Rica en general es uno de los países que hace las cosas muy bien. Todo el mundo dice que es porque es muy pequeño. Yo creería más bien es porque son muy organizados y saben manejar su información de manera muy adecuada. En Colombia tenemos dos, uno en Cali, que es una ciudad que tiene unos 1000 metros sobre el nivel del mar, y Bogotá, que es la capital. Miren que en Brasil sí tenemos todo Brasil, y eso es un problema porque Brasil siempre es lo más grande del mundo y los datos de Brasil son muy difíciles de comparar con nosotros porque son demasiados niños, demasiadas personas, tamaños de muestra descomunales. Y tenemos los otros registros nacionales y en algunos países como Chile tenemos registros regionales y el registro nacional. La diferencia es que los registros regionales tienen unas estrategias diferentes al registro nacional. Compartimos áreas, por supuesto, investigación y desarrollo. Van a ver ahorita un poquito de transferencia de tecnología y esta es fundamental. Necesitamos formar recursos humanos. El proyecto ha permitido encontrar estudiantes de maestría y doctorado que quieran analizar los datos y aquí los voy a invitar también a los que quieran buscar una tesis o un trabajo con la RELAM, tienen disponibles los datos para analizarlos y por supuesto intentar impactar en las políticas públicas de los países. Tenemos varias herramientas, ya se los voy a mostrar, espero que nos funcione bien la demostración que vamos a hacer ahora, pero es básicamente una biblioteca de herramientas digitales, herramientas de trabajo en grupo, bases de datos que están conectadas en la página y por supuesto la idea de que podamos hacer trabajos en grupos. Vamos a intentar hacer una demostración, allá me van a permitir ver la página directamente, la página de la RELAMC. Y yo voy con el indicador a mover la página si nos funciona esta parte tecnológica que vamos a hacer. Muchas gracias. Esta es la página de la RELAMC. Empecemos por favor por acá en envío de datos, darle clic aquí a envío de datos. Ahí simplemente cada sistema de vigilancia de cada país lo que hace es cargar los datos directamente con un login y un password directamente a la página. O sea que es automatizado el sistema de carga de datos. Lo que tenemos es una plantilla de cómo montar los datos para que quede estandarizado y que, por supuesto, se puedan luego analizar. Vamos, por favor, a datos RELAMC. Ahí, tablas y gráficos. Bajar un poquito, por favor, ahí, más arriba. Hay que esperar un momento mientras carga la base. Bueno, ahí está. Entonces, lo que tenemos es un sistema interactivo para que las personas puedan ver las frecuencias desde cualquier parte del mundo en nuestra base. Si vemos en la parte de arriba, uno puede seleccionar, si me da clic acá, por favor, uno puede mirar cada uno de los registros por separado, puede mirar las anomalías todas en conjunto o darle clic ahí, o puede mirar anomalía por anomalía para saber cómo se está comportando la frecuencia en un registro o en todos los registros. Y por supuesto puede también cambiar las fechas como quiere analizar los registros. O sea que uno puede ver periodos diferentes. ¿Qué vemos en esta gráfica? Esto parecería ser que en el 2022 se aumentaron los defectos congénitos en todos los países. Eso no es cierto. Lo que sucedió es que hemos mejorado la notificación en la mayoría de países y estamos notificando más niños con defectos congénitos. Es muy importante intentar separar.
el cambio en la notificación con respecto a que haya una epidemia. Le pido a mi ejecutora ya si podemos poner acá espina bífida, por ejemplo. Ahí va más abajo, sale espina bífida, si puede ir bajando más abajo. Hay que seguir bajando con esa, perfecto. Encefalocele, espina bífida, aquí está espina bífida, ahí. Y le damos en aplicar, y ahí lo que va a hacer es un filtro sobre la espina bífida. La espina bífida es un marcador muy importante en salud pública de defectos congénitos. Son niños que nacen con se sale la masa de la espina por la espalda generalmente, en la región lumbar o en la región torácica, y eso causa, por supuesto, una discapacidad muy importante en estos niños. Es un marcador importante en salud pública porque uno se debe proteger, las mujeres deben consumir ácido fólico antes de quedar embarazada, 3 a 6 meses antes de embarazarse, no 15 minutos antes. Es fundamental porque o uno tiene una estrategia de que la mujer consuma diariamente 400 microgramos de ácido fólico, o el país tiene una estrategia de poner ácido fólico en las comidas más comunes que haya en el país. Entonces, en general, los latinoamericanos lo que más comemos es arroz. Eso dependerá, por supuesto, de la cultura, de la región, etcétera. Pero hay muchos países que fortifican arroz, harina, azúcar, inclusive la leche se puede fortificar. Así que estos programas también son importantes para ver el impacto que tiene programas, por ejemplo, de fortificación con ácido fólico o mujeres que consumen ácido fólico. Miren que la frecuencia aquí de efectos de esta espina bífida es relativamente estable. Esto está 3 por 10.000, que es una frecuencia esperada en el mundo de los niños que nacen con este tipo de efectos en toda la región. Cuando uno luego compara con diferentes países, se da cuenta que los que no están fortificando tienen frecuencias más altas y los que están fortificando tienen frecuencias más bajas. Y eso es muy importante, sobre todo, por ejemplo, para decirle a los ministros de salud y a las autoridades, oiga, mire que los otros países lo están haciendo mejor y están logrando mejores resultados. Así que tenemos una interfaz donde uno puede consultar en línea los resultados que van a ir apareciendo. Si me regala, por favor, en proyectos, creo. Perdón, recursos, no, recursos. Miremos el Atlas ECLAMC, el primero. Ese. Ahí hay que darle acá clic en este. Aquí en este. Es difícil saber cómo notificar los defectos congénitos porque cada uno, o más o menos cada uno, tiene un código CIE-10 diferente. Código CIE-10 es Código Internacional de Enfermedades. Es lo que utilizamos para saber qué defecto es. Entonces, la mayoría de médicos, enfermeras, personal de la salud, cuando trabajan en cardiología o en medicina interna, se saben los códigos de ellos, se los aprenden de memoria. Cuando no se saben el código, ponen el código otros no especificados, que es la peor cosa que le pasa a los que trabajamos en salud pública. Por lo tanto, que las personas puedan encontrar el código rápido es muy importante. Así que esto lo que tiene es la posibilidad de buscar, si le da clic acá, por favor, en región anatómica, y escogemos uno que no sea tan fuerte, pongamos tal vez miembros. Ahí, gracias. Y ahí aparecen los defectos de miembros que tienen con sus códigos CIE-10. O sea que uno puede buscar, pero además tiene una colección fotográfica que ha sido generada a través de los años con el ECLAMC y de los diferentes registros que hemos tomado fotografías con el debido consentimiento informado de los pacientes, pero que genera mucha ayuda para que los médicos puedan comparar con su paciente y poder codificar de la mejor manera posible. Y otra cosa que hacemos, si le da clic aquí en videos, por favor, es cómo examinar los niños. Porque encontrar los defectos congénitos a veces es muy fácil, claro, cuando uno tiene un labio y paladar hendido, o sea, en la cara. Pero algunos defectos no son tan simples de evaluarlos. Así que si le damos clic, no sé qué va a pasar allí.
Ahí están los videos que hemos desarrollado desde la universidad con las pediatras y los neonatólogos, y en el video se explica cómo debo examinar un niño para buscar efectivamente defectos congénitos. Entonces ahí esta neonatóloga está explicando cómo debo tener el bebé, qué le debo hacer, y luego hay videos cortos para examinar cada una de las partes del bebé y poder encontrar defectos que no son tan obvios. Acá lo que queremos es que los médicos aprendan a hacer un examen sistemático para que no se les pase ninguno de estos defectos. Gracias. Podemos volver a la RELANG, por favor, a la otra pestaña. Y aquí podemos ver también recursos. No los voy a mostrar todos. Acá tenemos una aplicación para celular que se hizo desde el Reino Unido para también codificar los defectos en los niños. Un inventario de recursos que tiene que ver con defectos congénitos. Aquí están los proyectos. Si le damos clic acá, por favor. Publicaciones, acá, en publicaciones. Y ahí están las publicaciones del RELAMC. Si le damos clic acá. Y ahí están las publicaciones que venimos haciendo para que también las personas puedan saber qué se ha producido en defectos congénitos en Latinoamérica. Así que miren que es una red que tiene carga de datos, que tiene información libre para el público, no hay que esperar a que se publique, además que ese era uno de los problemas que teníamos antes, sino que uno puede ver en cada país cómo están funcionando las cosas. Muchas gracias, muy buena demostración. Si me regala la presentación, por favor. Y para terminar, un segundo, vamos, aquí esto fue lo que les mostré, les quería mostrar esto aquí. Miren acá cuando trabajamos los datos, estos son los datos que están actualmente cargados. Nos toca hacer porcentaje sin Brasil y porcentaje con Brasil, porque claro, los nacimientos de Brasil, cuando uno los pone, son unos números impresionantemente grandes cuando uno pone todo el sistema. A mí me encanta, Eduardo Castilla siempre decía que en Brasil cada año nace un Uruguay completo, ¿no? Entonces, es muy impresionante la cantidad de niños por la diferencia de población, así que analizamos por separado el porcentaje, que aquí sería Brasil del 85%, pero sin Brasil vemos cómo hay otros que tienen un menor impacto en ese análisis. Y esto es lo que les mostraba ya en línea. En fin, para terminar, esto se trata de un intercambio de conocimientos, oportunidades de colaboraciones, de conocernos. Ha sido muy interesante porque logramos involucrar registros nacionales, o sea, gobiernos. Y eso a veces no es tan fácil hacer que un gobierno permita publicar sus datos separadamente. Ese recelo que tienen los ministerios, con cierta razón obviamente, hay que mantener la confidencialidad, pero hemos logrado tener registros de países que han funcionado muy bien. ¿Cómo unirse a la RELAMC? Simplemente es ir al sitio web, allí hay un sitio de registro, pedir que participar y pueden vincularse como un nuevo registro o pueden preguntar, yo quiero hacer mi tesis con estos datos o yo tengo una pregunta, ¿qué factor el café puede causar malformaciones? La Coca-Cola, qué sé yo, cualquiera de los teratógenos que se pueden conocer hacia adelante. Es una oportunidad también de generar innovación tecnológica. Estamos buscando cómo financiar todo esto que necesita también recursos para poder funcionar. Actualmente, pues tenemos 10 países. La idea es que podemos beneficiar a más de 500,000 personas que han estado o navegando por la página, o yendo a los eventos, o viendo los videos, o viendo los datos. Y por supuesto, pues hemos tenido una inversión de unos $50,000, que es lo que ha costado el proyecto. En conclusión, pues tenemos un positivo impacto, quisiéramos poderlo visualizar mucho más, socializar mucho más. Tenemos oportunidades de seguir expandiéndonos si participan más personas. La idea es que no solamente la gente conozca los datos, sino que luego, cuando encontremos resultados, podamos impactar a las familias, a las personas, para que disminuyan el riesgo de tener hijos con defectos congénitos y, por supuesto, con una red. La idea es que el futuro será más promisorio y podemos trabajar muchísimo mejor. Muchísimas gracias. De forma remota es la doctora Isia Sendes de Brasil.
La doctora Sendes, ella es brasilera, profesora de genética médica y medicina genómica de la Universidad de Campinas. Ahora la vamos a ver en imagen. Sí, Bienvenida, Isia. Muchas gracias por estar gracias. compartiendo con nosotros este simposio que consideramos que es muy relevante. Entonces, como comentaba, la doctora Sendes es brasilera. Ella está trabajando actualmente digamos, apostando a la medicina de precisión en Brasil, con una trayectoria muy amplia de cientos de publicaciones, y es parte de la Academia de Ciencia Americana y parte de la Academia de Ciencia Brasilera y también de la Academia de San Pablo. Así que ahora lo que le dejamos el micrófono, Isia, es todo tuyo y agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias, Mariela. Es un placer hablar hoy para ustedes, mesmo que en línea. Yo voy a hablar en mi portuñol, que es un idioma mezclado, como son las poblaciones de América Latina. ¿Me escuchan bien? Y las Perfecto. diapositivas. Escuchamos perfecto, ¿verdad? Muy bien, Muy muy bien. bien. Entonces, que hoy vamos a hablar de lo intercambio de datos genómicos en América Latina. Y para esto voy a hablar de una iniciativa en Brasil que hicimos hasta casi 10 años, que es la Iniciativa Brasileña de Medicina de Precisión, BIPMED. Y también lo banco de datos de variaciones genéticas de América Latina, que es LatinGen. Entonces, en primero, la motivación para se crear BIPMED son duas. La primera, que quando começamos a investigar enfermidades complexas em Brasil, meu interesse de investigação maior é em las epilépsias, encontramos estes dados de la investigação genômica ampla, GWAS. São dados reais de nossos dados de epilepsia. E como podem ver, é Manhattan plot. E acima, em riba de esta linha rosa, temos muitos pontos positivos que podem indicar localizações de variantes de suscetibilidade à epilepsia, mas também podem indicar falsos positivos. E para saber se é um ou outro, podemos utilizar este gráfico QQ, que é um gráfico que vai plotar os valores de P que esperamos encontrar nesta muestra, contra os valores de P que encontramos em realidade. E como podem ver nesta curva negra, os valores de P são pouco desviados do que seria o ideal, e isto é uma forte indicação de que há uma estrutura populacional interna nesta muestra que está enviesando os dados para valores de P's muito pequenos. Então, o que havia em lo gráfico de Manhattan é mais provavelmente falso positivos. Então, que em populações mescladas, estes falsos positivos podem acontecer e temos que fazer correções baseadas em la ancestralidade local para que cada marcador genômico possa ser corrigido de acordo com sua ancestralidade. Hoje já existem implementações desses algoritmos. Esta é uma destas implementações, que se chama Tractor. Mas para utilizar isto em los dados de GWAS, é importante ter as informações de la ancestralidade local.
Entonces, que queríamos generar esses dados, porque não haviam nesta época. A segunda motivação para se criar BIPMED foi para a implementação de los testes genômicos para enfermidades raras em Brasil. Esta época era 2015, estávamos pensando fazer os testes de exoma, de painéis amplios. Era importante para a classificação de variantes, continua sendo ainda hoje, importante para a classificação de variantes de acordo com os estándares para isto, que se utilize dados populacionais. Podem ver acá, neste quadro, que a frequência da variante em la população general de la qual está vendo o paciente é critério muito forte para a classificação de variantes benignas e critério forte para a classificação de variantes que podem ser patogênicas ou possivelmente patogênicas. Então, que é muito importante para a utilização melhor desses critérios e fazer os testes genômicos ter dados populacionais. Então, que criamos BIPMED, este é nosso website, em 2015. E BIPMED foi criado por duas universidades públicas do estado de São Paulo, USP e Unicamp, e vários centros de investigação que são apoiados por FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Investigação do Estado de São Paulo. E também contamos com o apoio da Aliança Global para Genômica e Saúde, que é uma organização internacional, e do Projeto Varioma Humano, que agora se incorporou a HUGO. Então, que a missão de BIPMED era ajudar na implementação da medicina de precisão, fornecendo dados populacionais para a interpretação da investigação e de los testes genômicos. E lançamos nosso primeiro produto que foi as bases de dados de BIPMED. Hoje temos 9 bases de dados. Uma é a base de dados da população referência de Brasil. Temos mais dados do estado de São Paulo e da região do sudeste de Brasil. Isto não está ainda amplamente distribuído em Brasil, mas do estado de São Paulo temos muitos dados. Eu vou falar disso pouco. E estamos muito motivados também para o intercâmbio de dados genômicos. Então, em BIPMED, podemos fazer o intercâmbio de duas maneiras. Pode acessar os dados de BIPMED, é aberto, é livre. Vou falar pouquinho do tipo de acesso que há em BIPMED para dados. E também qualquer investigador em Brasil que tenha dados genômicos de indivíduos de Brasil pode depositar seus dados em nosso banco de dados, para que seja compartilhado com outros investigadores. Então, que intercâmbio de dados é algo muito importante para a BIPMED. E por isso também nos integramos em redes internacionais, como a rede Beacon, da Aliança Global para Genômica e Saúde, e é o único banco de dados que está integrado nesta rede mundial de investigação de variantes em diferentes bancos de dados no mundo. Em 2017, com o apoio de RELAG, lançamos LatinGen, está aqui o endereço web,
para aumentar a visibilidade de los projetos genômicos em la região e para tornar mais fácil encontrar as bases de dados que já existem e que estão compartilhando seus dados. Hoje, neste momento, temos 2 bases de dados de Brasil, uma de Argentina, uma de Chile e uma de México. E eu espero que dia vamos ter bases de dados públicas de todos os países de América Latina. Vou falar pouquito agora de los resultados de BIPMED. Esto es más en los estudios de ancestralidad de la población del estado de São Paulo. Entonces, esta es una publicación de BIPMED de 2019. La primera cosa que encontramos muy interesantes en esta época es que casi 15% de las variantes raras identificadas en BIPMED no estaban depositadas en los bancos de datos en la época. Entonces, que estudiando las poblaciones mezcladas de América Latina como de Brasil, também estamos aumentando as informações sobre a variabilidade do genoma humano em geral. Não é útil somente, não é importante somente para a América Latina, mas também para o estudo da variabilidade do genoma humano. Uma outra informação muito interessante é que mesmo para as variantes comuns, havia coisas que não entendíamos muito bem, que havia diferenças, mesmo se comparando, de frequências, mesmo se comparando com as populações ancestrales, como, por exemplo, variantes que são comuns em las populações europeias, 1% são raras em BIPMED, comuns em la população africana, 8% são raras em BIPMED, comuns em las populações ameríndias, 1,5 são raras em BIPMED. Então, que as 3 populações ancestrales não podem ser utilizadas para interpretar a população brasileira em los estudos para as comparações, porque não representam, em realidade, as diferentes frequências mesmos para variantes comuns. Esto es la representación de la inferencia de la ancestría global. E acá temos as populações referências que são de africanos subsaarianos, que estão em esses colores rojas, os europeus em colores de azul, e las populações nativas de la América em verde. E acá estão representadas dados de populações mescladas de América Latina, como, por exemplo, a população de mexicanos de Los Ángeles, a população colombiana de Medellín, a população de Puerto Rico, de Perú. Esta é a população de BIPMED, que é uma muestra da população brasileira, predominantemente do estado de São Paulo, que é o estado que tem a maior população de Brasil. Estamos com 47 milhões de habitantes no estado de São Paulo. É quase um país, é maior que muitos países de América Latina. E o que podemos concluir é que esta população tem uma proporção são mesclados, pode ver acá, que são mesclados de las 3 ancestrias, mas tem uma média de 77% de ancestralidade europeia, 14% de africanos subsaarianos e 9% de nativo-americanos. Então, que mesmo quando comparamos com outras populações mescladas de América, podemos ver que a proporção de las populações ancestrales é diferente. Talvez a população que mais se aproxima seria de Puerto Rico, mas mesmo assim há uma proporção
porção diferente de nativo-americanos. Aqui fizemos um estudo comparando as porcentagens de ancestria de BIPMED de la ciudad de São Paulo, de la ciudad de Campinas, onde estou. Estas duas cidades são no estado de São Paulo, estão a 90 quilômetros de distância. Barretos é uma outra cidade do estado de São Paulo e está a uma distância de 400 quilômetros de Campinas. Ribeirão Preto também é uma cidade do estado de São Paulo e está a 350 quilômetros de Campinas. E esta é a capital do estado de Minas Gerais, que é um outro estado, deve estar a 600 quilômetros de Campinas, que é o centro de tudo. E como podem ver, existe uma pequena diferença entre as proporções de populações ancestrais, mas são as cidades que estão mais próximas têm uma proporção muito semelhante. A única diferença maior é em Belo Horizonte, que está mais ao norte, que tem uma proporção maior de populações de ancestralidade africana. E isto é algo que sabemos que pode acontecer à medida que vamos ao norte do Brasil, a proporção de afrodescendentes deve aumentar. E se vamos à região da Amazônia, a proporção de nativos-americanos deve aumentar. E aqui é gráfico de PCA, que mostra populações de três cidades, de Recife, no norte do Brasil, que está em verde, de Campinas, nesta color, e de Joinville, que está no sul de Brasil, em azul. E como podem ver, a população de Campinas e Joinville são comparáveis, mas existe uma pequena diferença. Mas a população de Recife, que está no norte do Brasil, é diferente destas duas outras populações. Então, o que fica claro acá é que Brasil, um país muito grande, como sempre digo, não somos os melhores, mas somos certamente os mais grandes. Vamos precisar de diferentes bancos de dados regionais para que tenhamos a possibilidade de estudar bem as populações de diferentes regiões. Esto é uma representação da ancestralidade local. E acá podemos ver como as populações mescladas são como mosaicos, e utilizamos as mesmas cores que estamos utilizando para as diferentes ancestralidades, e veja que cada cromossomo tem estes pequenos pedaços de colores diferentes. E algo muito interessante é que comparo acá dois indivíduos que têm a mesma proporção de ancestralidade global, 80% europeia, 12% nativo-americana e 8% africana, mas quando miramos a ancestralidade local, isto é muito diferente. Mire, nesta região do cromossomo 1, indivíduo 1 é predominantemente europeu, então estamos estudando um gene, um locus, um polimorfismo de predisposição. Nesta região, o indivíduo 1 é um europeu. Mas quando miramos o indivíduo 2, está claro que é muito diferente, é predominantemente de ancestralidade nativo-americana, ameríndia, e então que se comporta como um indivíduo de ancestralidade ameríndia. É o mesmo para esta outra região, para o indivíduo 1 europeia, e para o indivíduo 2, há uma mescla de africana e ameríndia. Então, se vamos utilizar a ancestria local, que é importante para os estudos de GWAS, como eu mostrei quando eu pensei a charla,
é necessário ter dados individualizados, não pode ser a ancestralidade geral e nem os dados combinados de muitos indivíduos. E em los últimos 5 minutos quero falar um pouquinho sobre a questão do intercâmbio de dados, porque é óbvio que quando estamos falando de dados de indivíduos, há as questões de privacidade da informação personal. Isto é muito importante. Hoje há muitos artigos que dizem que é impossível manter a privacidade dos dados genômicos, mas há ações que podemos fazer que podem diminuir os riscos de quebra de privacidade, como, por exemplo, o consentimento para compartilhar os dados e informar que pode haver quebra de privacidade nestes bancos. Isto é possível, não podemos garantir a segurança de bancos de dados. É muito importante conhecer as leis e regulações locais. Por exemplo, há muitos países na América Latina que têm suas leis de privacidade de dados personais. Brasil tem também. Podemos utilizar a anonimização de los dados, algumas ferramentas computacionais para fazer com que seja mais difícil que esses bancos de dados sejam atacados por pessoas que querem comprometer a privacidade dos dados. Utilizar os bancos de dados federados, que é como o Beacon da Aliança Global para Genômica e Saúde. Diferentes níveis de acesso de los dados, como hacemos em BIPMED, que temos 2 níveis de acesso. O primeiro completamente aberto, mas a pessoa tem acesso solamente a os dados combinados, a frequência das variantes. Se quer os dados individualizados, tem que assinar um contrato onde vai estar escrito que vai proteger os dados e que não vai tentar identificar pessoas que estão nos bancos de dados. Isso ajuda a proteger a privacidade. E existe também hoje a proposta de la visitação de dados, onde não vai baixar os dados, mas vai fazer suas investigações em um ambiente específico do servidor, onde os dados estão hospedados. Então, que em conclusão, nós sabemos muito bem que a medicina genômica é uma realidade. Estamos fazendo testes genômicos de exoma genômica, painéis amplos em la clínica. É muito urgente os dados das populações mescladas de América Latina, para que a interpretação das variantes possa ser feita de maneira adequada. Brasil e América Latina têm que ser parte desta revolução da medicina, que é a medicina genômica e a medicina de precisão. E eu espero ter mostrado que é possível fazer o intercâmbio de dados genômicos em América Latina com os exemplos de BIPMED e LatinGen, que podem ser considerados projetos demonstrativos de que isto é possível. E eu espero ter muitos outros projetos em um futuro muito breve. Muitas graças. Esto es meu correo electrónico, si quieren hablar después. Gracias.